Y ya comenzamos la sexta hora del programa del profe Morales por Actualidad Radio y nuestro habitual encuentro con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Como saben, en Venezuela Vetada contamos con tu aporte, con tu colaboración. Se pueden comunicar conmigo a través de nuestras redes sociales o directamente realizar su aporte al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Gracias por su compañía en esta labor, en este andar para el despertar de Venezuela. Gracias. Noel, Venezuela siempre es noticia, siempre pasa algo, pero por primera vez en mucho tiempo me siento contenta, porque el gobierno de Milei llamó a la Corte Penal Internacional a pedir la captura del presidente de Venezuela por hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad. No hubiese pasado lo mismo con el gobierno de Cristina Fernández o de el golpeador Alberto Fernández. Sí, por supuesto que esas siempre son buenas noticias para ir identificando el problema venezolano, el problema que está viviendo Venezuela, cortesía del chavismo. Y es importante, bien importante, que para que esa realidad sea posible es precisamente porque existe un gobierno que no es del Foro de Sao Paulo, un gobierno que no está dentro de la órbita socialista. Para tanta gente que vive obviando el problema ideológico, ahí tienen uno de los ejemplos de la importancia de lo que significa el proceso ideológico, de la importancia de lo que significa ese hecho. La realidad es que hay un proceso de parte del gobierno de Javier Milei que es simplemente antagónico. No es que tenga diferencias con la forma de gobierno del chavismo en Venezuela, sino que son formalmente antagónicos y ese antagonismo nace de un entendimiento ideológico de lo criminal que es el socialismo, ejercido de la manera como lo está ejerciendo el chavismo, es decir, izquierda carnívora formal, por lo tanto tiene que ser rechazada por asuntos que van más allá del discurso típico de una discusión de esta diplomacia del micrófono, sino intentar utilizar los mecanismos existentes, tipificados dentro del marco de la comunidad internacional. Ah, ¿el mecanismo es inútil? Sí, pero eso es ya otra Sí. cosa. Ya es bastante importante ese paso. Hemos hablado mil veces sobre cómo trabaja la Corte Penal Internacional. Es también muy importante entender qué pasa si se dicta una orden de detención. Ok. Históricamente se han dictado órdenes de detención a presidentes en ejercicio. Sí. Hay un caso que yo siempre cito, que es el de al-Bashir, presidente de Sudán. Para que le dictaran la orden de detención a él, hay que recordar que él mataba tanta gente, pero tanta gente, que para que matara menos tuvieron que dividir el país en dos. La nación más nueva del mundo es Sudán del Sur, para que él no fuese a matar más gente para allá. Entonces, a pesar, bueno, recordar que a pesar de esa orden de detención, él se paseó por toda África, 2 veces manejó la presidencia de una confederación de estados africanos, se paseó por casi toda Europa, fue a distintos países de Asia, con total tranquilidad. Entonces, si lo colocamos ahora ante estos dos nuevos personajes que han recibido orden de aprehensión internacional, como son Vladimir Putin, el presidente de Rusia, por el asunto de la guerra con Ucrania, y como lo es Netanyahu por el proceso de guerra en Palestina, estamos hablando de presidentes que se encuentran en guerras, que se les acusa de crímenes de guerra. Por supuesto que el área de movimiento de Putin es cómoda, es amplia, ya lo probó ahorita en su visita a Mongolia, pero eso va a ir haciéndose cada vez más grande. El reto fundamental va a ser cuando haga su próxima visita a China por solicitud directa de Xi Jinping. Eso va a estar muy claro que va a ser Xi Jinping quien haga la invitación. Entonces allí empezarán a llover otro tipo de invitaciones de países que están dentro de este bloque que este bloque que tiene tanta influencia, donde está el oso ruso, el dragón chino, la espada iraní, y
se sigue ampliando, pues todo lo que es la órbita BRICS se va a hacer cada vez más fuerte. Primero lo vamos a ver en todo lo que es el grupo de cooperación de Shanghái, antes de verlo dentro del mapa de lo que es BRICS, en cuanto a Vladimir Putin. En cuanto a Netanyahu, no dudo que dicha orden sea casi que burlada en alguna visita directa a los Estados Unidos. Entonces, eso con respecto a cómo funcionan las órdenes de captura internacional hacia presidentes en ejercicio. En el caso de Al-Bashir, él dejó de ser presidente en ejercicio en el 2019. Él mismo mandó a darse un golpe, porque ya estaba cansado de eso. Y se fue para su casa. La orden de captura sigue vigente, él está en su casa tranquilito. Entonces, vamos a suponer que le dictan una orden internacional de captura a Nicolás Maduro. Por supuesto, ahorita vivimos el efecto de lo que ha sido la solicitud de captura con recompensa para información que dé la posibilidad de enjuiciamiento y captura de Nicolás Maduro. Y Maduro igualito fue hasta México. Cuando quieren hablar de que vaya nada más a los socios de Medio Oriente, no, él fue a México, una cumbre de CELAC sin ningún tipo de problema. Una orden internacional haría que él no se prestara tanto a viajar. Sí, no se va a prestar tanto a viajar, sino va a viajar específicamente a países que tengan precisamente una condición similar. Es decir, en el momento en que coloquen una orden internacional de captura, Maduro viajará a Rusia. Y entonces eso es parte del chiste. Hay que entender que el proceso de lo que está sucediendo con respecto a ese esquema que habíamos hablado antes de la triangulación comercial, también se está abriendo un proceso de triangulación de un espacio donde el accionar multinacional de organismos como la Corte Penal Internacional simplemente no va a tener ningún tipo de vigencia. Ahora, a raíz de estas declaraciones de Milei, expulsan al personal diplomático argentino de Caracas. Uh-huh. Ahora, lo que me llama un poco la atención es que piden la mediación de Lula ante Maduro para liberar detenidos. Lula. Oye, pero si es para liberar de detenidos, yo te lo creo. Yo te lo creo. Estúpido fue lo que hizo María Corina y Gerardo Bley y toda esta gente de poner a Lula y a Petro como garantes del proceso electoral. Eso sí es una estupidez, sí, justamente. ¿no? Pero como ayuda humanitaria, claro, ¿quién es más cercano a Maduro que Lula? Sí. Entonces, es hasta lógico que se le pida a Lula, mira, intercede por los presos políticos, porque no hay nadie más cercano a Maduro que Lula. Sí, claro. Internacionalmente era como decirle a Lula, sí, era su momento de decirle a Lula, oye, vale, intercede por los presos políticos de Cuba, pues no había nadie más cercano a Fidel que Lula. O en el mismo caso de lo que hizo Santos con el proceso de la FARC y el ELN, que ¿a quién puso de garante? A Chávez y a Maduro. Entonces, suena absurdo, claro, lo que pasa es que está poniendo a los camaradas, a los socios, a trabajar en conjunto. Lo increíble es que hayan puesto a los camaradas y a los socios a trabajar en conjunto con respecto al proceso electoral venezolano. Es medio duro. Ahora, lo que yo no entiendo todavía es por qué le siguen diciendo dictador después de lo que pasó. ¿Sigue siendo un dictador o un tirano? No lo van a entender, nunca lo van a apreciar. Internacionalmente todavía es mucho más difícil. Que un venezolano lo diga sí es un gran pecado. Internacionalmente es muy difícil, siempre, o sea, toda esta etapa moderna de la historia se han utilizado las palabras como sinónimos y no lo son. Es muy importante diferenciarlas, porque la gran realidad del hecho de por qué es tan importante diferenciarla es por el mañana inmediato después del final de una tiranía. Entonces, que un venezolano todavía no lo entienda o lo analice, es una persona que está dañada y que hace daño. Utilizar hoy para un venezolano frente a nuestra realidad en la tiranía entronizada y frente a una eventual posibilidad de extracción de la tiranía, no tener identificado que no se va a poder jugar a la democracia y que será necesario imponer una dictadura, lo primero hay que entender esas importantes diferencias entre dictadura y tiranía para poder decir cómo se hacen las cosas de manera correcta y evitar que Venezuela se deshaga a pedazos si se pretende jugar a la democracia. Es que, por ejemplo, que Bergoglio diga que las dictaduras no sirven de nada, no entiendo. Bueno, yo no entiendo nunca nada de lo que diga el Bergoglio. No, pero que Bergoglio se equivoque para su lado es lógico.
Bergoglio no se va a equivocar para acusar a sus amigos. Entonces, Está cubriendo también un espacio, porque fíjate que ninguno de estos procesos tiránicos que son amigos de Bergoglio va a ser calificado ni por Bergoglio, ni siquiera por toda la izquierda internacional como tiranía. Como mucho van a hablar sobre la dictadura cubana, la dictadura nicaragüense, la venezolana, pero no la van a calificar nunca como tiranía. Tenemos que recordar que las dictaduras son un proceso legítimo de gobierno y las tiranías no. Entonces ellos no van a abrir esa puerta. aparte que Pancho diga que no había seguido la situación de Venezuela, por eso el mensaje que daba a los gobernantes es dialogar y hacer la paz. No te pueden Perdón, perdonar. No te pueden perdonar. perdón. No ofenda mi inteligencia. No, lo que pasa es que él está absolutamente convencido de que le habla puro pendejo todo el tiempo. Es impresionante el abuso a los pendejos que viene de parte del Vaticano, da muchísimo dolor. Este, El porque tipo lo que... dijo, Ujú. el tipo, porque, perdón que me excomulguen, no importa. Por favor. El tipo dijo, no logro dar una opinión política porque no conozco los detalles. O sea que es más tonto que yo, que sí los conozco. No, lo que es más cínico de lo aceptable. Sí, Mucho, demasiado. mucho más cínico de lo Es, aceptable. yo no me canso de decir que le hizo tanto daño a la iglesia. Le hace tanto daño a Sí, la sí, iglesia. Yo no voy a cambiar mi fe por él, porque él no es la iglesia. por supuesto. Él es un tipo que ahora está usurpando la silla de Pedro. Punto. Yo sigo siendo católica, sigo creyendo, sigo teniendo mi fe y listo. Y hasta en la Pero institución, hay, hasta en la institución, reencontrarse hoy con cualquiera de las encíclicas de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, y darnos cuenta de ese constante señalar el relativismo como proceso de destrucción y encontrarnos en este proceso de destrucción tan claro, teniendo ese mapa que nos dejó Benedicto XVI, demuestra no solo la importancia de la institución, más allá de la importancia de la fe y de nuestra creencia, la importancia de que la institución esté representada por alguien que de verdad valore ese pensamiento inicial, esa voluntad de Jesús, esa voluntad por lo correcto, esa voluntad por el desarrollo del respeto a los mandamientos, esa voluntad por entendernos como una sociedad sana y no como una sociedad maltrecha, manipulada, una sociedad en un camino hacia la destrucción constante, gracias a ese relativismo y gracias a la imposición de algo tan absurdo como la Agenda 2030, la cual Bergoglio es fans. lo que a mí me hace sentir bien todavía es cuánta gente dentro del clero, monjas, sacerdotes, obispos, se han abierto, Sí, no comulgan con estas ideas y me parece fantástico y que lo digan y que lo expongan, digan, no, está escondido, nadie sabe dónde está, porque teme por su vida, pero se animaron a hablar. es lógico y muy importante que suceda. Bueno, volvemos a Venezuela. He escuchado a mucha gente hablar y a tener esperanzas y me fui a cuando el guiado fue El Salvador. Hice un paralelismo y me da muchísima tristeza ver que siguen creyendo en pajaritos de colores. Perdón por la forma de expresarlo, pero no tengo otra forma más educada de decirlo. No, la respuesta es sencilla. Para que eso suceda es porque la sociedad quiere mentirse. No es porque la mentira esté bien estructurada o sea novedosa, no, porque es la misma mentira, no del guiado, la misma Claro, mentira constante. de siempre. Entonces, en el caso del guiado simplemente está más fresquita. Este, pero es exactamente la misma mentira. Y para que eso sea aceptado por la sociedad es porque la sociedad quiere mentirse. No importa si en esta temporada es María Corina o esta temporada hubiese sido Rosales o esta temporada hubiese sido algo aún más ridículo. La sociedad está ávida de la mentira, se hubiese aferrado a la mentira. Que María Corina logre hacer que esa mentira la gente se aferre más con un desespero impresionante. Sí, está funcionando, para eso está funcionando muy, muy bien.
Y estas sanciones y restricciones de visados a venezolanos alineados con Nicolás Maduro que hizo el Departamento de Estado, ¿sirve para algo? Fíjate que estamos regresando al proceso de sanciones individuales, ¿no? Porque muchas de Ujú. esas sanciones fueron levantadas en todo el proceso que se consiguió con la mesa de negociación en México, con los acuerdos de Barbados, con los acuerdos secretos en Doha. Cada uno de este tipo de cosas que fueron avaladas con la oposición, trajeron el levantamiento de una serie de sanciones individuales. Muchas de las que se están colocando hoy es simplemente la reimposición de esas sanciones. Entonces, imagínate cualquiera que esté en un cargo de ejercicio de poder vinculado por lógica al CNE, al Tribunal Supremo de Justicia, a altos mandos militares, que sea tan estúpido como para no entender que tiene que poner su negocio a nombre de otro y estar consciente de que va a perder la posibilidad de ir a ver a Mickey, este, es una cosa de anteojito, ¿no? Muchos aprovecharon ese espacio del levantamiento de las sanciones para poder terminar de poner sus cosas en orden, estando absolutamente conscientes de lo que venía. Porque es muy importante entender qué es lo que venía y qué tan consciente estaba el gobierno y la estructura del gobierno para este tipo de situaciones. Quien crea que alguien del Tribunal Supremo de Justicia, que crea que alguien de las primeras planas del legislativo, las cabezas importantes de los ministerios que tienen algún tipo de valor y no son una cosa ridícula, o en la fiscalía o más en el CNE, no estuviese absolutamente consciente de que la tiranía va a dar los pasos para llegar al nirvana de la tiranía, es decir, la chaqueta democrática simplemente me estorba, él no está consciente de la realidad ni para dónde está trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto que todos y cada uno de ellos estaban conscientes y esto, por supuesto, aviva el discurso, ¿no? Y vendrán declaraciones hasta de Bergoglio diciendo esas sanciones no son buenas. Y en Venezuela, que ya le habían metido el discurso de que había que levantar las sanciones, por supuesto, el gobierno tomará todo ese discurso para decir que cómo podemos tener algún tipo de relación que vaya buscando algún tipo de futuro sano si está reimponiendo sanciones. Ya Petro hizo un comentario al respecto. Entonces, la realidad es que, por supuesto, cada una de las personas que maniobran, que trabajan en los altos niveles de gobierno, es decir, cualquiera de los que está expuesto a este tipo de sanciones, está muy consciente de lo que está haciendo y está muy consciente de que esa reimposición de sanciones venía. Ahora, fueron los 16 sancionados, eran jueces y secretario general del CNE, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, eh, claro, los miembros del TCJ. Sí, y fíjate Y, que esto es tan gracioso que nada más hay que recordar, este es el asunto de los Estados Unidos, pero unos días antes de las elecciones, la Comunidad Europea levantó las sanciones al presidente del CNE, que es el protagonista de toda esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque es ridículo, pues, creer que estos son actos de buena fe, que pues, es no entender el proceso revolucionario y no entender hacia dónde va el proceso revolucionario. Esto no es un asunto, como siempre lo hemos comentado, no es un asunto de buscarle alternativas para que estos señores digan que sí, vamos a jugar a la democracia y sí, vamos a soltar el poder. No, no lo van a soltar. Entonces, ese punto hay que tenerlo claro. Por eso uno podía desmontar desde el inicio de todo este chiste, no importa la payasada electoral, para los que se mentían diciendo, no, ahora esto va a ser un chamorrazo. Y uno explicaba, no es viable el chamorrazo porque el gobierno no tiene ningún tipo de interés en el chamorrazo. Es un asunto de entender claro de cuál es la realidad y el objetivo del chavismo. Entonces, cuando uno tiene claro eso y uno entiende lo que significa para estos operadores esa realidad, te da risa cuando algo como la Comunidad Europea viene y levanta las sanciones a Elvis Amoroso o cada una de las cosas que sucedieron, pues aquel acto tan ridículo como fue María Corina yendo al TSJ y al día siguiente que le viraran a Saab. Es una cosa que es hasta insultante para el que más o menos está entendiendo cuál es la realidad, qué es lo que significa un proceso de tiranía entronizada, qué es lo que significa un proceso revolucionario, cuál es el carácter internacional del proceso, cómo ese proceso ha penetrado instituciones a nivel global. Entonces, cuando tenemos
seguridad sobre eso y entendemos ese tipo de realidades, vemos que mucho de lo que se hizo fue dar tiempo para que cada uno pudiese arreglar sus cositas, ¿no? Y ponerlas en orden antes de la reimposición de sanciones que sabían que venían. Ahora, la Unión Europea mantiene que no reconoce a Maduro, tampoco reconocen al nuevo presidente, González Urrutia, pero está aguardando que se publiquen las actas. ¿Alguien todavía puede esperar que se publiquen las actas? Lo que pasa es que eso está muy bueno para el discurso vacío, ¿no? Tenemos que recordar las palabras de las cuales toda la Unión Europea se irá plegando, de Borrell, donde dice, de aquí a enero hay tiempo. Que de aquí a enero hay tiempo. Ah, sí, no, totalmente, tiene razón, hay tiempo, claro. Y entonces estás entendiendo a Borrell que es español, que es un país de los que desconoció al chavismo, es decir, ¿en qué momento lo reconocieron? Porque si en el 2019 fue desconocido y se decía que el reconocimiento venía después de unas elecciones limpias, ahora cómo es que están entendiendo de que el tipo tiene un periodo, es el presidente, porque todo esto es tan ridículo, y fue posible gracias al ridículo de plantearse elecciones o esto de aceptar las reglas de la tiranía o cada una de este tipo de cosas, que lo único que le van brindando es espacio a la tiranía, porque la tiranía no va a mostrar ningún tipo de acta, eso no le importa, porque existe dentro del entramado internacional una serie de realidades que solo son diplomacia de micrófono, porque el entramado internacional es muy claro con respecto a lo que hacen sus pueblos con sus instituciones. Entonces, si ustedes conocen a Maduro, pero para los acuerdos de Barbados, hizo que se reconociera al CNE e hizo que se reconociera al TSJ, bueno, esos dos organismos, el CNE y el TSJ, dicen que ganó Maduro. Y su discusión es entre esos organismos, entre los poderes públicos de ese Estado. Se pagan y se dan los vueltos. Y allá afuera tienen que aceptarlo. Porque así es como funciona la comunidad internacional. Estas elecciones son igual de limpias que las que ganaba Hussein con el 99%. Exactamente, es la misma cosa. Y en aquel tiempo Hussein seguía en el poder mientras pudiese, antes de la invasión. Entonces fíjate hasta dónde se llega cuando la cosa de verdad se rompe. Entonces la realidad es que estas elecciones tienen la misma limpieza que cualquier elección que existe en la Asamblea Cubana. Y es así como funciona esto. Entonces, los países tienen un proceso interno. El proceso interno venezolano acaba de ser validado. Fue validado este Tribunal Supremo de Justicia con la presencia de María Corina y el resto de los candidatos. Fue validado el CNE con la presencia y participación de los candidatos en ese juego democrático. Entonces, por supuesto, eso forma parte de la excusa en la cual se van cada uno de los países metiendo, y con el cuento de hasta el 10 de enero y tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Esperando de que de verdad María Corina tenga una fórmula mágica que exista y que algo suceda y que entonces le puedan poner una banda a Maduro y decir, mira, qué prudente fue esperar hasta el 10 de enero. ¿Qué pasará después del 10 de enero? Ah, bueno, no se quiere ir Maduro, ¿qué problema? Vamos a instalar una nueva mesa de diálogo y negociación para atender el asunto de los presos políticos. Y ya. Ahora, quiero que me expliques algo porque se me hace un poquito difícil. González Urrutia se va a España. Supuestamente el que hizo todos los trámites para que se fuera a España es Rodríguez Zapatero. Es un supuestamente. Es un supuestamente. Supuestamente. Lo que pasa es que es el sospechoso habitual. Si Rodríguez Zapatero lo ayuda a llegar y Sánchez lo recibe, el Parlamento de Venezuela quiere que Maduro rompa relaciones con España, pero no las rompe ni reconocen a González Urrutia como el nuevo presidente. En realidad el Congreso sí español, pero la Unión Europea no. Y aparte, una cosa es el Congreso y otra cosa es el Estado, el Reino de España. La representación internacional del Reino de España recae en la presidencia. El Congreso le hizo un exhorto a la presidencia para que no reconociera a la reelección de Maduro. Es decir, Sánchez es el que tiene que tomar la decisión. ¿La decisión puede ser contraria a la voluntad del Congreso? Por supuesto que sí, porque la voluntad de la política internacional recae en la presidencia en representación de Sánchez.
Entonces, más allá de lo que decida la Comunidad Europea, la voluntad y el buen saludo a la bandera que hubo por parte del Congreso al dar este desconocimiento a Maduro, entonces Ujú. esto es bien interesante tomar cada uno de los puntos de esta realidad. En cuanto a González Urruti, porque se fue y todo lo demás, yo creo que eso debería estar muy claro por cada uno de nosotros. Como explicábamos antes, González Urrutia era eso, un cono de estacionamiento, el candidato Tapa que estaba allí, y bueno, no se pudo volver a cambiar el candidato, no, María Corina no era viable, no se podía hacer, eso ya estaba claro. Entonces vamos a dejar el tipo. Eso fue, el tipo tenía un compromiso hasta el 28 de julio, ese era su compromiso. Él no es un presidente, no era un candidato, no era, él era un cono de estacionamiento puesto allí. Yo creo que está muy mal por parte de la sociedad pedirle algo a eso. Por más ridículo que parezca, porque esto es bien importante entenderlo. Ah, él aceptó el compromiso. Señores, hay que vivir en la verdad, hay que sentarse ante la realidad. Quien crea que él es parte de la fórmula fundamental para salir de una tiranía entronizada que tiene 25 años, por favor, un poquito de seriedad frente a cada una de las cosas. Quien crea como básico que existe espacio para el juego democrático frente a una tiranía entronizada, entonces ahí es lo que nosotros tenemos que llegar es un poquito de seriedad con respecto a la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que está muy lejos de ser entendido por parte de los venezolanos y por supuesto aún más lejos de ser entendido por parte de la comunidad internacional. Ahora, el mundo va a seguir trabajando a favor de la democracia, de los derechos del pueblo de Venezuela, desde España. No, por supuesto, y sería muy útil, de verdad, si él tuviese algún tipo de capacidad para hacerlo, si él tuviese la voluntad para hacerlo, sí, vale, sería muy útil y vendrían las tonterías estas de gobierno en el exilio, que hemos hablado, lo increíblemente inútiles que son, lo cual frente a un proceso donde en Venezuela la imagen de la oposición está tan increíblemente deteriorada, no solo por los venezolanos, sino también está increíblemente deteriorada afuera, en la parte del Ejecutivo que entiende cuál es la realidad, es decir, los países más medianamente serios que están ya entendiendo cómo ha sido la increíble cochinada que se ha vivido en Venezuela, entonces sí les daría a la estructura de que existe una posición venezolana que quiere dar algún tipo de cambio y sobre todo mantener el hecho en el mundo de que existe una oposición hacia el chavismo. Eso hubiese sido medianamente válido. ¿Yo lo considero positivo para Venezuela? No, porque hay una cosa que es muy importante. Lo que la opinión internacional o lo que el venezolano necesite vivir no tiene nada que ver con la realidad. Aquí se juega a un gobierno en el exilio, es lo peor que le puede pasar a Venezuela, pues no hay nada más inútil que un gobierno en el exilio. Aquí se juega a una representación de un nuevo interinato, un Guaidó 2.0, sería algo quizá un poquito menos nocivo que el anterior, pero tan o más ridículo todavía. Ahora, la parte del Congreso que aprueba el que él sea considerado ganador es la oposición conservadora, pero los socialistas votaron en contra. Por supuesto, porque el problema es ideológico. Por supuesto, porque el problema es ideológico. Pero más allá de eso, es hasta prudente. El partido de gobierno toma la decisión de que el gobierno se quiere convertir en un garante, por eso va a ser la excusa de Sánchez, un buen oficiante. Le brinda su territorio al héroe Edmundo González Urrutia y a su vez busca mantener un contacto estrecho con el gobierno de Maduro para buscar un acuerdo y un espacio. Es decir, todo el festival de pendejada que siempre se acostumbra, Sánchez va a tener un muy buen espacio y para la discusión interna es un muy buen espacio en ese sentido de poder decir, ¿y qué es lo que quieren ustedes? Que se rompa todo con Venezuela y que el venezolano siga sufriendo. Entonces tendrá perfectamente las excusas. En cuanto a lo que sí fue impresionante, que es lo de Jorge Rodríguez pidiendo que se rompan las relaciones tanto diplomáticas como comerciales, lo cierto es que eso es más difícil y es un mensaje que lo que está es un mensaje que corre en dos vías. Uno es el banderazo, la señal de salida que le está diciendo Jorge a mucho país, donde le dicen, corre ahorita, porque mira, estamos cerrando relaciones con un país como España,
corre ahorita. Si tú te quieres ir, es tu oportunidad de irte. Eso es un mensaje muy claro que están enviando allí. El segundo mensaje que están enviando allí es a las compañías petroleras, porque nuestra principal relación hoy con España es con Repsol, que quizás es la única relación importante en lo comercial. Entonces, lo que está haciendo el gobierno allí es aprovechando toda esta situación para enviar dos mensajes muy, muy claros que están siendo entendidos tanto en la parte económica como por el negocio petrolero, como también por parte impresionante de ese país que continúa en este desangrar humano tan impresionante. Pero Estados Unidos analiza suspender la licencia petrolera que Chevron tiene en Es, Venezuela. por eso, fíjate que aquí es este juego. Es un juego tan interesante que si tú marcas y dices, no, ya Repsol no tiene posibilidad de negocio aquí, imagínate cómo se le dan las ansias a una compañía como Chevron de poder ir a explotar el negocio que tenía Repsol. Entonces, cada uno de este tipo de cosas hace entonces que Chevron vaya a hacer un lobby dentro de la política estadounidense buscando, mira chicos, ¿cómo tú vas a cerrar este negocio tan bueno? Si es nuestra oportunidad de tomar la totalidad de las posibilidades de exportación petrolera de Venezuela. Ahora, la salida de González Urrutia, ¿beneficia a Maduro, lo perjudica o no pasa nada? Mira, en el fondo lo beneficia. ¿En qué era parte lo beneficia? En el quiebre moral de que es algo que estaba buscando el chavismo con respecto a la población, ¿no? El chavismo ha sido totalmente descarado en este proceso, todo. Por eso es que es tan ridículo cuando ponen a la gente a esta cosa absurda de pelear por las actas. Es un asunto ridiculísimo, pues, porque la realidad se vive en las calles todos los días, pues. Esa es la realidad. Tú no tienes que probar un fraude cuando ya desde el 2004 el sistema se comprobó, se utiliza ese ejemplo en las principales ciudades del mundo. Este, Tú no necesitas que venga el Pollo Carvajal a decirte, mira, la única elección que ganó Chávez fue la del 98. Tú no necesitas que venga la gente de Smartmatic a decir, ellos hackearon mi sistema. Es bien interesante, ¿no? Porque estás hablando de Smartmatic, la compañía que es la base de dominio que maneja los sistemas electorales de muchos países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, ellos mismos están admitiendo que son sistemas hackeables. Tú no necesitas nada de eso, porque lo que necesitas es la realidad que vive el venezolano. La realidad que vive el venezolano es esa. Chávez no ha ganado ninguna elección. Y fíjate, cuando queremos decir Chávez no ha ganado ninguna elección, es bien interesante colocarlo, porque mucha gente le mintieron de una manera descarada aquí y en el mundo con respecto a lo que sucedió en el 98 y el triunfo de Chávez. Este, Chávez gana con menos votos de lo que había sacado Jaime Lucinchi 15 años antes, con un padrón electoral casi con un 40% más votantes que los que había en el tiempo de Jaime Lucinchi. Pero aún así, los medios de comunicación, toda nuestra cúpula política comunicacional, le dijo al mundo que Chávez contaba con un respaldo del 80% y podía hacer lo que le daba la gana. Y entonces vino la Corte Suprema de Justicia y le dio un proceso constituyente originario. Lo cierto es que en el 98 Chávez sacó menos votos que Jaime Lucinchi 15 años antes y con un padrón electoral, como repito, casi un 40% más grande, es decir, con muchísimos más votantes. El daño que se le ha hecho al país no, siempre es muy importante recordarlo. No es solo lo que ha protagonizado de manera directa el chavismo, es toda una estructura que ha hecho posible este andar de la izquierda vegetariana en ejercicio de poder a izquierda carnívora en ejercicio de poder y hoy a una tiranía formalmente entronizada con 25 años de andamiaje democrático. Ahora, hay gente que todavía sostiene que Chávez aglutinaba, Maduro compra voluntades, como que esto es más fácil que lo que hubo antes. ¿Por qué? Mira, Chávez compraba voluntades, Maduro tiene que comprar más. Tan sencillo como eso. Claro, Este, pero ¿por qué hacer la diferencia? Como para entronizar a Maduro, que él aglutinaba sí, multitudes y este aquí, no. aquí siempre es el asunto de ensalzar a Chávez. Vamos a recordar a la esposa de Leopoldo López diciendo, El ay, legado. Maduro rompió el legado de Chávez. Vamos a recordar a María Corina diciendo, Maduro no es Chávez. Este,
Lo mismo hicieron los ridículos Capriles, Freddy Guevara y todos estos personajes que el cual mi país les gusta aplaudir. Porque esa es la verdad. Mi país les gusta Claro, aplaudir a esos personajes. Y esos personajes no han hecho otra cosa que, después de haber facilitado todo el proceso democrático, todavía viven ensalzando a Chávez. Y hoy encontramos a María Corina firmando documentos con todos los miembros del gobierno de Chávez, con militares que fueron responsables del ataque a la democracia en el 4 de febrero, con toda una estructura de gente que se dedicó a hacerle daño al país de manera absolutamente consciente. Entonces, porque hay mucha gente de esta gente que es tan buenista y dice, pero ellos no tienen derecho a rectificar. Ok, vamos a suponer que el perdón es un proceso muy personal. O tú les perdonas que ellos hayan sido unos criminales. Ese es tu problema. El asunto es, ¿para qué te sirven para el mañana del país? ¿Cómo quien va a representar el mañana del país necesita de esos criminales? Ahí tiene la respuesta, pues. hay gente que dice que hoy ya en Venezuela no hay un poder monolítico y que se va a fragmentar y hay una oportunidad. Cuando yo veo una foto de la señora Machado agitando una bandera con las 8 estrellas, es más o menos como un puñetazo en el estómago, y no soy venezolana. Sí. Con respecto a ese eventual proceso de fragmentación del chavismo, es bien importante entender que el chavismo está dejando su fachada, conste, y se está dejando, todavía tiene una ventanita ahorita que vienen las elecciones regionales y vienen las elecciones parlamentarias. Nosotros vamos a ver cómo mucho de la política tradicional vuelve a participar en el proceso electoral. Entonces, por más que el chavismo quiera quitarse la chaqueta de democracia, va a contar con muchísima gente que se la venga a poner otra vez. Entonces, la única fragmentación que hay en el chavismo es, ¿de verdad vamos a abandonar la tiranía constitucional y vamos a hacer una tiranía fáctica? Esa es la única diferencia, ese es el único problema que hay dentro del chavismo. Creer que el chavismo no es monolítico porque supuestamente los Rodríguez tienen un esquema, Diosdado tiene un esquema, Maduro tiene un esquema, es no entender que es un proceso revolucionario. Es no entender que esos personalismos ridículos que pueden haber en distintos sectores de la oposición no funcionan en la instauración de un proceso de una tiranía, en un proceso de un carácter ideológico. Cuando no se entiende eso, se está muy lejos de la realidad. Es no entender cómo funciona un proceso comunista. Con respecto a esta negación, a esta contribución a la destrucción de la identidad nacional. Teníamos ya Capriles con su gorrita de 8 estrellas y todo este tipo de gente no han hecho un punto a favor del reconocimiento de lo que es Venezuela. Tú sabes que hay una cosa que es bien interesante, que yo siempre me la he guardado, pero ahorita que estás tocando ese punto es interesante. Aquí en el 2002, cuando los hechos de abril del año 2002, cuando Carmona toma posesión, Carmona lee un decreto. Un decreto. Para mí el decreto como tal es innecesario, pero eso es harina de otro costal para explicar. El asunto es que en el decreto todos los venezolanos con un mínimo de decencia aplaudimos cuando Carmona dijo Venezuela se llama la República de Venezuela. Aplaudimos de manera muy clara el hecho de que Carmona cerrase el parlamento donde hacían vida como diputados Nicolás Maduro, Cilia Flores, Julio Borges, Ramos Alup, es decir, que cerraran el Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces con Iván Rincón Urdaneta, que destituyeran a la Fiscalía en manos de Isaías Rodríguez, que se hiciera todo lo que se hizo, todo el mundo con un mínimo de amor patrio, por supuesto que aplaudió cada uno de esos actos. Y todos los presentes en ese acto aplaudieron. Y aplaudieron a rabiar, de pie, cada una de esas decisiones. Junto con eso, todos los presentes en ese acto firmaron el decreto. Lo que estaban firmando era lo que decía el decreto. Entre los firmantes del decreto está María Corina, pues ella estaba allí. Entonces, ella se excusa diciendo que ella lo que pensó que estaba firmando era una lista de invitados de los presentes. Oh, claro, claro. Mira, si a mí me hubiese tocado, si yo hubiese firmado esa cosa, mira, es que yo lo tuviese en un cuadro ampliado, colocado acá atrás, que todo el mundo lo viese todos y cada uno de los días, para que entendiesen la realidad, lo que importa y la oportunidad que se perdió.
porque eso es hacia donde hay que ver. La reconstrucción de Venezuela pasa por la extracción de la tiranía y la recomposición de la identidad del venezolano, basado con lo que es el venezolano actual, el venezolano a lo que le han ido arrancando la identidad de sus tiempos, de su tiempo. Te hago una consulta. He leído que para una transición democrática, a la gran mayoría de la gente que está en el poder, que no son responsables de crímenes contra la humanidad, responsables de violaciones de derechos humanos, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, cosas sencillas, es posible ofrecerle rebajas de pena y beneficios procesales. No me suena nada bien. No es que no te suena nada bien, pero es que el asunto es peor. Aquí se ha ofrecido amnistía plena. La gente tiene que encontrarse con lo que fue el Estatuto de la Transición del 2019, una cosa propuesta por Guaidó y la Asamblea Nacional de aquel entonces. Eso ofrecía amnistía plena. ¿Tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuánto mataste? ¡Tanto! Bueno, no hay problema. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuánto te robaste? ¡Tanto! Bueno, no hay problema. ¿Tú perseguiste a través de la lista Tacón? Oye, sí. Oye, tranquilo que no hay problema. Tú firma aquí que todo contigo Pero está te sano. arrepentiste. No, ni ¿Ya siquiera te esa es la pregunta. arrepentiste? No, ni siquiera Ah, han hecho la no. pregunta. No tienen Oh, nada que eso. Puedes llegar y sentirse muy orgulloso de haberlo hecho y decir que si continúa en el poder lo seguirá haciendo. Por lo tanto, ofrézcanme algo para que me vaya. Y al resto aplicarles un proceso de justicia transicional. ¿Qué es el proceso de justicia transicional? Ahí sí tú di que te arrepentiste. Así yo me arrepentí, ok, listo, ya no tienes problema, puedes lanzarte a diputado. Es más, tenemos aquí un esquema donde 20 corules de una vez son para ustedes, no importa el resultado electoral. Porque esa es la justicia transicional que se propuso en el 2019 y es muy similar a la que se propone cada vez que se habla de una transición negociada. no, pero te dicen que eso está en el Estado de Derecho, Claro. aunque sea moralmente desagradable. Sí, 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 porque eso desde hace mucho rato se mantiene ese tipo de ideas y eso es lo que va dejando después un país ingobernable mañana. Eso es bien interesante porque la gente nunca quiere pensar en el mañana y los costos de la ingobernabilidad del mañana. Y eso es importantísimo entenderlo. Los países no evolucionan si no se cicatrizan las heridas. Si la herida queda allí, ese proceso va a seguir infectando a la sociedad, va a seguir minando al país. Las heridas tienen que ser cicatrizadas y tienen que cicatrizar muy bien para que cada cierto tiempo venga alguien buscando echar sal en las heridas, ya simplemente no suceda nada. Las cosas tienen que hacerse de manera correcta y tienen que hacerse con un mensaje de un llamado a la verdad, al entendimiento de la realidad. ¿Qué es lo que hizo el chavismo? Asesinó a Venezuela. Ah, ¿cómo lo hizo? Utilizó una pistola criminal que se llama socialismo. ¿Con quién lo hizo? Gracias a la mampara política que fue colocada por la estructura opositora. ¿Cómo fue que lo hizo a nivel internacional? Gracias al proceso de comunión ideológica que existe en el mundo y a organizaciones como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Socialista. ¿Qué facilitó cada uno de esos procesos? El poder económico de lo que significa Venezuela. ¿Se entienden esas realidades? Podemos empezar a hablar en serio sobre la reconstrucción del mañana. Es importante decirle al venezolano que es responsable de la destrucción de Venezuela. Si bien el chavismo asesinó a Venezuela, y si bien los chavistas fueron los que votaron por ese proceso, es importante entender que todos los venezolanos que han vestido de democracia esta desgracia voto a voto, la gran mayoría lo que han hecho es ocultarse en la mentira para no atender la terrible realidad de lo que significa haber sido corresponsable de la destrucción de Venezuela por no querer enfrentar esa verdad. Noel, yo sé que esto se creó en 2017, pero confieso mi ignorancia, recién ahora escucho hablar de la Operación Tuntún. Sé que la creó, empecé a buscar y vi que don Diosdado la había creado en 2017. Sí. Pero, ¿por qué ahora otra vez se habla de la Operación Tuntún? Es Drácula montado en un tractor, es sembrar el terror.
Así de simple. Sí, sí, esa es la operación Tuntún y todo el mundo tiene miedo porque es miedo. Pues. Eso es Drácula sentado montado en un tractor, está sembrando el terror. Wow. Y los países limítrofes, Estados Unidos, saben que va a haber un exilio nuevamente muy, muy grande. Todos están conscientes de esa realidad. Por eso es que tú ves el discurso, que eso es muy importante, el discurso de personajes como Petro, Lula, Boris, cualquier cosa de esto, es un discurso hacia sus electores, es un discurso hacia sus conciudadanos frente a la invasión de venezolanos. Entonces su discurso dice, ay, si Maduro, tú eres muy malo, Maduro muestra las actas, Maduro haz cualquier cosa, Maduro, tú eres ilegítimo, Maduro, tú no, hasta poder decir, si estás legítimo, Maduro, tú no eres presidente. Entonces pueden llegar hasta el hecho, me expulsaste a mis embajadores, yo te impulso los tuyos. Tonterías, tonterías frente a la realidad de lo que vive Venezuela. Pero es eso, su discurso es exclusivamente hacia lo suyo, para que se vea que existe de parte de ellos algún tipo de preocupación por el problema de lo que sucede en Venezuela y que buscan aportar para la solución del problema de Venezuela y que no continúe este desangrar humano. Lo cierto es que simplemente ellos están muy contentos con su camarada Maduro en el poder. Pero va a haber mucha gente que va a volver a salir si, obviamente, en enero sigue Don Maduro en el poder. Y van a salir desde antes de enero. Pues. A medida que se vayan quitando la mentira, por supuesto, el éxodo va a seguir avanzando. ¿No? Mucha gente aprovechará el cuento de que no, yo lo que estoy saliendo es de vacaciones en diciembre y simplemente no volverá. No Esos volverá. son, esos son realidades que hay que entender. O dirá, yo salgo de vacaciones ahorita y veo que pasa en enero, que también es un proceso de mentirse, ¿no? Este, porque no existe ningún tipo de proceso real en Venezuela que pueda decir, garantizar que viene y juramenta el mundo y listo. No existe. Eso es increíblemente ridículo que todavía le estén mintiendo a la gente de esta manera tan descarada. Y lo peor es este juego de esperar a enero para poder montar la fachada de un nuevo interinato. Es algo muchísimo más ridículo todavía. Aparte de que es importante entender que el chavismo hace lo que le da la gana con ese librito ridículo que llaman Constitución. Entonces, el chavismo perfectamente puede decir, bueno, vamos a hacer que sea el 2 de diciembre la juramentación de Maduro. Vamos a adelantar todo eso porque el país hay que asegurar de una vez el camino. Y listo. Y seguramente el 2 de enero ya. Adelantamos la Navidad. Si Sí, adelantamos la Navidad, ¿por qué no vamos a adelantar las elecciones? sin el más mínimo problema, no, no las elecciones, la juramentación. La Las elecciones también juramentación, la pueden perdón. adelantar si les da la gana, vienen y adelantan las elecciones regionales, ahorita mismo las meten para diciembre, nada más para volver locos los partidos políticos y que se note más el hecho de que hay que terminar de abandonar este juego de que Maduro no es presidente y de que ellos tienen el presidente es Edmundo. Es importante que se entienda algo. Negar que Edmundo ganó las elecciones es como negar que Capriles no las ganara o que Rosales no las ganara. Por supuesto que cada uno de estos personajes las ganaron. Ah, es mucho más fácil ganarle a Maduro que ganarle a Chávez. Claro. ¿Dónde está la novedad? Es mucho más fácil ganarle a cualquiera después de 25 años de la imposición de una tiranía que ha destruido Venezuela. Y es que lo hubiese ganado cualquiera, si ganó algo como Edmundo, porque podía ganar un postre, un perro, lo que tú pusieras allí. Cualquiera le ganaba una elección a Maduro. Entonces, el chavismo, para los que creían que el problema era Maduro y vamos a cambiar a Maduro y iban a presentar otro candidato, no están entendiendo lo eficiente que ha sido Maduro. Ha sido increíblemente eficiente. El Stalin tropical, el cual está gobernando hoy, está allí y todos sus compañeros están muy felices con que él esté ahí, tanto sus compañeros aquí como los que están afuera. Ha sido increíblemente eficiente en el proceso de destrucción de Venezuela. Y eso se lo siguen avalando y por eso es que continúa y continuará en el poder hasta que no se entienda la realidad de lo que pasa en Venezuela y Venezuela decida dar los pasos en el camino correcto. Ayer escuché, ayer o antes de ayer, a Lula hablando de que iba a visitar Roraima porque aumentó un 25%
el arribo de inmigrantes venezolanos. Así es. Entonces él iba a ir al estado de Roraima a acompañarlos, a ayudarlos, a darles comida y nada más. Es que eso es lo que va a hacer, pues él tiene que facilitar y evitar una crisis humanitaria en su país, pues. Entonces lo más lógico es que el éxodo, él está absolutamente consciente de que va a llegar y llegar gente y entonces irán evaluando, yo creo que lo lógico que tendrían que empezar a hacer es evaluar la calidad de la gente en cuanto a mano de obra o capacidades para saber hacia qué zonas del país las va redistribuyendo. Brasil es un país continente, es un país gigantesco, quizás es el único país que puede asumir una inyección tan grande sin mayor tipo de problema si hacen lo lógico que se hace en este tipo de situaciones. Este, ¿Él va a querer hacer todo lo lógico? No, porque importa también comercializar la desgracia. Porque comercializar la desgracia es algo muy importante en tantos sentidos, hasta en un sentido banal como es el negocio, de que mañana la ONU se reúna en gran preocupación por los refugiados venezolanos y empiece a emitir cheques. Eso también es algo que es atractivo. Ahora la Comisión de Derechos Humanos condena la detención de niños, niñas, adolescentes y ya, saca un comunicado, 152 adolescentes arrestados, entonces vamos a condenarlo. Y los chicos siguen arrestados. Y seguirá, porque eso es, volvemos, depende estrictamente de la decisión por parte del Estado chavista. Cuando hablamos del Estado chavista, y entonces ahí incluimos Tribunal Supremo de Justicia, no solo el Ejecutivo, y se puede incluir, por supuesto, el Parlamento. El chavismo lo seguirá manteniendo preso porque va a jugar a que eso es lo que se va a discutir en la mesa de negociaciones. Puede atender a los casos más puntuales, los menores de edad, vamos a que salgan con permiso de casa por cárcel y la responsabilidad de los padres. Si los padres lo dejan salir, van presos los padres. Y podrán empezar a inventarse cualquier cantidad de cosas al respecto para ir haciendo ese trabajo y mostrar que tienen una muy buena voluntad. Este, ¿Qué otra cosa puede hacer la comunidad internacional aparte de condenar? Y si las condenas son importantes, sí, las condenas son importantes para el expediente de Venezuela. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de manifestaciones, como la que hablábamos al principio con respecto a la solicitud efectuada por Argentina, son muy importantes para el expediente de Venezuela. Y también se agradece por parte de los estados que toman una decisión tan contundente como esa solicitud por parte de Argentina. Pero la realidad es que la tiranía está allí. La realidad es que hay que entender lo que significa el daño. Porque cuando nosotros no hemos expuesto a nivel internacional el daño que ha hecho Maduro, sino se le expone el hecho de que se le puede sacar con votos y de manera democrática, el daño afuera no se entiende, sigue habiendo un vacío, sigue habiendo un espacio para la discusión democrática. Entonces, las acciones contundentes que puedan haber dentro de la estructura de la comunidad internacional no logran tener cohesión y mucho menos contundencia. Noel, ¿y ahora qué pasa con las consultas que mandó el gobierno de Maduro a la embajadora venezolana en España, a la embajadora española en Caracas? ¿Eso en qué puede llegar a quedar? Puede llegar a quedar en el hecho de que no se rompan las relaciones. Puede llegar A al pesar de hecho, todo lo que dijo Rodríguez. exacto, puede llegar al hecho de que el Ejecutivo español diga, sí, entendemos lo que el Congreso nos está diciendo, pero nosotros como Ejecutivo queremos que España se vuelva un lugar de encuentro para buscar soluciones. Y listo, queda todo lo más bonito, lo que hablábamos hace al inicio sobre esa situación en particular. Lo lógico es que Sánchez busque querer convertir a España en ese espacio de encuentro. Entonces allí con eso se va limando todo el ruido que provocó el Congreso Español y el ruido que provocó Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional. Y todavía hay gente que sigue diciendo que Maduro y Diosdado están peleados. Pero es cierto, sí. La Y gente, he escuchado a periodistas que hablan de eso. tú sabes que hace nada estaba recordando yo también recientemente en una entrevista sobre el hecho de Diosdado. Diosdado tenía 10 años sin cargo público. 10 años sin cargo público. ¿Quién creía que Diosdado no estaba en el gobierno? Tú mismo acabas de citar el asunto de la operación Dundun que nace en el 2017. ¿Diosdado estaba en el gobierno acaso? ¿Por qué? Porque aquí, como dije
como hemos dicho aquí 200 veces, aquí no es un asunto del partido de gobierno, sino que el partido es el gobierno. Y Diosdado es el vicepresidente del partido. Entonces, que hoy ocupe el cargo del ministerio es por otra parte de lo que habíamos conversado también en el momento en que la tiranía deja de ser tiranía constitucional y tiene que ejercer como tiranía fáctica, es necesario nuclearse. No puede haber nadie que diga, oye, no quiero hacer esto porque me va a salpicar. No, entonces tú no sirves. Vamos a poner ahí los que saben más bien que salpique, hacer que salpique. Noel, gracias por la charla de hoy y Dios mediante, la próxima semana la seguimos. Dios mediante, la próxima semana nos encontramos aquí. Gracias a todos, muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela.